También, también dicen que eso es la ley, y que ya la ley está abolida, que eso es abolida la ley, entonces que eso no tenemos que practicar. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les dicen? Que han escuchado, ¿no? Bueno, a mí en lo personal, bueno, de años atrás, lo que dicen todos, que la ley, que son cosas más bien, que son fiestas judías, no son ni tanto ni de la ley, enfocadas que son fiestas para un pueblo escogido precisamente de judíos, nada más, de ese sector del mundo, ¿verdad? Y ahora, como yo le decía a usted un día de estos, yo tengo un amigo que subo algo y él está esperando que yo suba cualquier cosa para decirme, mira, anda, saludame a Moisés. o me molesta, ¿verdad? Por el mismo hecho de que, mira, si vos vas a guardar la ley, tenés que guardarla en su totalidad. Y cuando yo le digo que me muestre un versículo que me diga que yo actualmente, creyendo yo que nuestro Señor vino por nosotros, ya nuestro Mesías, que me muestre algún versículo, por lo menos, donde Él me diga o me enseñe a mí que yo no debo de cumplir el resto de cosas luego después de que el Señor vino a abolir un montón de cosas más. Pero no me sabe decir, o sea, no me dice nada, solo dice, no, anda, Pero cumpliste recuerda toda la que, ley. recuerda, y esto es importante, ¿no? No es que él vino a abolir, esa no es la palabra. Él vino a cumplir. Él vino a cumplir todo. Y por ende también vino a establecer los sacrificios para siempre, ¿verdad? No es que ya no es, no, claro, el sacrificio. Por ejemplo, si hoy yo tengo que recibir perdón de pecados y dentro de 10 años alguien decide caminar en este camino, dentro de 10 años va a recibir perdón de pecados, ¿sí o no? Claro, entonces el sacrificio es presente, eterno. ¿Cuándo fue sacrificado el cordero? En la eternidad, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que todo fuera creado, ya había sido dado el sacrificio. Ahora que tenía que venir Yeshua a hacerlo en este ámbito de tiempo, claro, lo hizo hace 2000 y pico de años en el Gólgota. Pero es bueno que cuidemos, por ejemplo, la palabra abolir, porque la gente dice, ve, es que ya no es como el ejército en Costa Rica, ya se abolió, entonces ya no hay ejército, no, es que hay un cumplimiento, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quién dijo yo? Hola. Adelante, adelante, Claro. adelante, Carlos. Paz, bueno, normalmente casi ni se pronuncia, casi no se habla de las fiestas, porque todavía nosotros pasamos algunas generaciones y ni siquiera se pronunciaban, porque Claro. llegaba diciembre y pronunciaban más que la cena de Navidad y cosas que normalmente se celebraban en las congregaciones, pero casi nunca se mentaban. Y ahora si uno hace el comentario, porque tal vez habla con alguien, depende de la persona qué tanto está metido en la congregación en sí, en la religión, y si le acentúan o si no están muy metidos o no son muy profundos en la religión, lo que hace, ay, qué lindo. O sea, no tienen concepto porque ni siquiera lo han escuchado. Claro. Una de las cosas importantes que ustedes tienen que manejar es que esto de entender las raíces hebreas no es para todo mundo. ¿Por qué? Porque el que es creyente, cristiano, que está feliz en sentarse en una banca los domingos y que toda la semana no hace nada más que esperar, ir a trabajar, comer, vivir y que el domingo esté bendecido, prosperado y en victoria para que siga la siguiente semana bien, eso no es para esa gente, porque a ellos no les interesa crecer, ¿me comprenden? A ellos no les interesa avanzar en su vida espiritual, ellos están felices en la zona de confort. Pero al que empieza a buscar, y yo creo que aquí la mayoría de los que están tienen esa historia de que empezaron a incomodarse con el sistema, empezaron a chocar con la enseñanza, empezaron a ver cosas que no estaban bien
¿Y qué pasó? Eran atacados, querían ser reprimidos, querían ser echados, querían ser perseguidos. ¿Por qué? Porque ya no eran esos cristianos de pasividad, de sentarse, de simplemente tragar todo y no cuestionar. Y yo siempre he dicho que ser la oveja negra no es malo, ¿no? Porque la oveja negra es así como sinónimo de que se revela, que dice, que habla, que no. Claro, es que uno no se conforma más con el sistema religioso. Ahora, ¿quién es la oveja descarriada? La que anda en los montes. Y el que anda en los montes es porque anda buscando una elevación espiritual. Entonces, para ellos es eso. Esto no es para el cristiano nominal, ¿verdad? Que es como el católico sin María. Es para el que empieza una vida de búsqueda. Entonces, hay algo muy importante. No tenemos que atacar a nadie, no tenemos que tampoco convencer a nadie, no tenemos que señalar a la gente, porque ¿cuántos celebraron la Navidad, no? ¿Cuántos celebraron San Valentín? ¿Cuántos celebraron la romería? Bueno, yo no, la romería, ¿cuántos fueron a la romería? De rodillas, a pata pelada, ¿no? Algunos. Y de repente muchos pasaron por ahí. ¿Cuántos fueron a fiestas patronales? Y decían, qué bonito era el turno a comerse un tamal de cerdo. Todos pasamos por ahí. Y fue necesario también para estar donde estamos hoy. Entonces tenemos que tener mucho amor, mucha compasión, mucha disposición de orar por aquellos que tienen que creer, entender, abrirse los ojos, abrir sus oídos, pero no trate usted de ser el Espíritu Santo de nadie, porque usted no lo va a hacer, ni tampoco entre en vanas contiendas, ¿no? Porque a muchos les da, tanto en el cristianismo como en el catolicismo, como en raíces hebreas, de estar haciendo esas cosas y no valen la pena, no valen la pena. Hoy alguien me decía, mira, tienes que reunirte con estas personas porque ellos atacan y andan diciendo de ti. No me interesa. Yo no estoy para pelear modelos de pensamiento y siempre se lo he dicho a muchos de ustedes. Yo no peleo con modelos de pensamiento, por eso no pierdo discusiones, porque estoy tranquilo así. Pero si alguien quiere aprender o si alguien me quiere enseñar, que eso es diferente. Por ejemplo, si alguien me quiere enseñar, y eso se lo digo a ustedes también, si alguno de ustedes, y eso es algo importante, tienen que validar todo lo que yo les enseño. Ustedes tienen que ser como los de Berea, que van y validan con la escritura todo lo que se les enseña. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ahí me pueden decir, pastor, yo creo que usted está equivocado en algo. Entonces tú me hablas de escritura, me hablas de contexto histórico, si me hablas de cartas paulinas, por ejemplo, bueno, a quién se dirigieron, por qué se dijeron, qué era el tema que había ahí. Entonces hablamos, y si yo tengo que cambiar enseñanza, como se lo he dicho a ustedes en algunos casos, mire, este tema yo lo enseñaba, pero está equivocado, tengo que corregirlo. Está bien, se hace, pero pelear con modelos de pensamiento es un rollo complicado. Y lo otro es también cuidarnos y se los he dicho mucho, del orgullo. El orgullo donde tengamos, ¿no? Del ayer, del presente o el que venga en el futuro, de no estar parados en que como no entiendo, me cae mal, como no entiendo, a mí no me gusta. Yo he entendido, yo he comprendido que hay procesos donde hay que ser aprendiz. Y cuando yo paso mi proceso de aprender y practicar, lo que no sirve lo boto y lo que me sirve me lo dejo, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces por no ser aprendiz, entonces también desecho cosas que pueden ser de bendición o de beneficio para nuestro avance y nuestro crecimiento. Entonces, todo lo que ustedes dicen es así, ¿verdad? La gente cree que estas son las efemérides de Israel, ¿verdad? Entonces, si yo soy mexicano, si yo soy tico, si yo soy chino, ¿para qué tengo que celebrar una fiesta judía? Es como decirle a un budista que venga a celebrar el día de la Virgen de los Ángeles, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero ya hemos ido comprendiendo que esto no es un invento, ¿no? Entonces, la palabra hebrea correcta en este caso
es la palabra moed. Aquí se los voy a estar poniendo para que ustedes lo vayan viendo y que puedan ir comprendiendo mejor el asunto. La palabra hebrea es la palabra moed. Moed, que tiene que ver, perdón acá, tiene que ver con también la palabra, esta es la plural, moadín, moed singular, moadín plural. Y tiene que ver, esa es la palabra correcta para las fiestas. Leamos lo que dice Levítico o Baikra, capítulo 23, verso 2. Capítulo 23, verso 2. Si alguien lo tiene, lo lee inmediatamente. Yo no tengo paz. Claro. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, convocaciones serán estas. Así es. Entonces, esas son las santas convocaciones. Entonces, la palabra muadín es la palabra que calza ahí, que sería convocaciones. ¿Ok? Eso es lo que significa. Lo que pasa es que nosotros cuando decimos fiesta, ¿en qué estamos pensando inmediatamente? En los globos, en los cachiflines, en la piñata, ¿verdad? Algunos más carnales piensan en tequila y esas cosas, ¿verdad? Pero eso pasa en otros lugares, aquí no. Pero eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? En fiesta, en la pachanga. Y no, y realmente la palabra muadín, que se tradujo como fiesta, es una solemnidad, es una solemnidad, es una convocación. Esta palabra, precisamente, moed, literalmente significa un lugar. Es decir, hay un lugar para que algo suceda. Y eso es importante, amados. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a través de la historia haciendo ¿qué cosa? Profanando lugares. Por ejemplo, ¿qué hizo Adán y Eva en el paraíso? Profanaron el lugar de encuentro con el Eterno. Entonces venimos profanando lugares, venimos profanando diseños y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora a principio de año mucho pastor celebraba una fiesta. ¿Alguien escuchó cuál fiesta estaba celebrando? ¿Se dio cuenta? La cosecha, papá. La fiesta de primicias o cosecha, le dicen ahora también. Eso es una infracción a la Torá. ¿Por qué? Porque la fiesta de primicias tiene un espacio, tiene un tiempo, tiene una forma. ¿Y para qué se está celebrando? Bueno, y eso es lo interesante. En el cristianismo agarramos lo que conviene para recoger plata de la Torá, ¿verdad? Ah, hermanos, cuando Moisés en el desierto le dijo a todos, vamos a construir el tabernáculo, traigan lo que tienen ahí en su corazón. Saludos, Mateo. Traigan lo que tienen ahí guardado y todo el mundo, ven que ahí en el desierto y trajeron. Amados, nosotros no construimos tabernáculos en este tiempo. Nosotros construimos edificios, que es otra cosa, pero tampoco existen tabernáculos. No existe ni siquiera templo. ¿Cuál era el único templo que había? El de Jerusalén. Hoy nosotros somos los templos. Claro que necesitamos recursos para el edificio, para las actividades, eso es claro. Pero usar un elemento sagrado, una convocación sagrada, un lugar que no existe, es una profanación. Y eso es lo que normalmente se viene haciendo. Y eso es algo que, amados, nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces, eso es lo que pasa. Se toma lo que se conviene, pero no se ve desde el lugar correcto ni del lugar que tiene que ser. Entonces, vivimos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Ahora, ¿qué son las Moadim? ¿Verdad? Ahí vimos el pasaje. Ahí tiene la palabra en hebreo para los que quieren estar afilados en ese tema. Y nos habla, ¿verdad?, de ese tiempo de convocación. Son citas designadas, es un tiempo designado para estar con Él. Entonces es un momento específico, una forma específica, hay requisitos, hay diseño y nosotros tenemos que entender
que el diseño es claro, el diseño no se cambia y tenemos que manejarlo de la manera correcta. Veamos lo que dice Bereshit. Alguien que lo quiera leer, aquí lo tengo en pantalla o lo lee en su Biblia. Génesis 1:14. ¿Qué dice ahí? Y dijo Elohim, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales, para los tiempos señalados y días y años. Amén. Entonces, ¿para qué se crearon las señales, las lumbreras? ¿Para qué existen los cielos con esos diseños de astros y todo eso? ¿Para cuándo tenemos que saber qué es la noche y el día? Todo eso fue diseñado. ¿Por qué? Para los tiempos señalados. La misma palabra que se usa en Levítico 23:2 es la misma palabra que se está usando acá. Es la palabra Ulemoadim, para las estaciones, para los tiempos. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, ¿para qué existe el sol, la luna y las estrellas? Para las Moadim, para los tiempos señalados. Eso es bien interesante, ¿no? Porque dentro de todo el sistema que él está creando primero que cualquier otra cosa, este diseño donde podamos nosotros reconocer cuáles son los tiempos, cuáles son las citas que él tiene para nosotros, cuáles son los espacios sagrados que él ha establecido para que nosotros podamos entender dónde y cuándo nos tenemos que encontrar con él. Dice el Salmo 104:19. ¿Alguien que lo puede buscar, por favor? Salmo 104:19 y me lo lee en voz alta. Amén, pastor. Adelante. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Entonces, ahí nos dice lo mismo, ¿no? La luna, ¿para qué existe? Para marcar las Moadim, para marcar los tiempos. De hecho, ustedes saben, o si no lo saben, ya lo van a saber, cómo se rige el calendario bíblico. Es un calendario lunar, no es un calendario solar como el gregoriano. La luna es la que marca los meses, la que marca los tiempos. Por eso a veces cambian las cosas. Por ejemplo, este año, precisamente este año, o casualmente, ¿cuándo cae el Pesaj? ¿Qué día cae el Pesaj? Que ya les anunciamos. 15 de abril. 15 de abril, Viernes Santo. Muy bien, ya se anotaron. Es la parte importante. Tienen que guardar su espacio. 15 de abril. ¿Por qué cae 15 de abril? Porque es Viernes Santo. Porque las estrellas se alinearon para ese día. Porque para ese día es el día que cae. Pero no es porque es Viernes Santo. De hecho, hay épocas donde no va a caer Viernes Santo. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano no es el mismo calendario bíblico. Curiosamente, este año cae donde se une el Pesaj con lo que los cristianos llaman Viernes Santo, los católicos, y bueno, así está la cosa, ¿no? Pero no es precisamente, por ejemplo, antes decíamos el domingo de Pascua, ¿no? El domingo de Pascua, pero no precisamente tiene que caer un domingo, simplemente cae según el calendario lunar y eso es bien interesante. Entonces, las fiestas solemnes, las Moadim, son esos tiempos específicos importantes en la escritura que nos damos cuenta cuando suceden de acuerdo a este calendario. Por ejemplo, un evento importantísimo, nacimiento de Yeshua. ¿Cuándo se dio? El Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. ¿Cuándo se dio Shemini Atzeret? Era el día del nacimiento que él tuvo. No era 25 de diciembre. Shemini Atzeret, por cierto, es el último día de la fiesta del Sukkot. ¿Qué se hace en la fiesta del Sukkot? Es donde se levantan las casitas, las chocitas, ¿verdad? Que llamamos, o las tiendas. ¿Qué se está celebrando esa semana? Bueno, se está celebrando el tiempo donde ellos habitaron en tiendas en el desierto
y es una muadín, es una moed, perdón, es una convocatoria santa. Y en esa semana se construye esa sukkah, se vive en esa sukkah, no es que se vive literalmente, pero se celebra, se come, se comparte, se estudia la escritura, y el último día de esa celebración, que se llama Shemini Atzeret. ¿Por qué se llama Shemini? ¿Alguien vio el nombre de la parashá de esta semana? ¿Cómo se llama? El octavo. Shemini significa el octavo. ¿Por qué? Porque al octavo día, Shemini Atzeret, es cuando se cierra la fiesta de Sukkot. Ese día es el día en que nació Yeshua. Por eso la historia del portal, bueno, que los cristianos lo hicieron con el portal, que nació él no nació en un establo, él nació en una azúcar. ¿Me comprenden? Él nació en una azúcar. Lo que pasa es que agarraron el tema del establo, que nació entre la vaca y el buey. ¿Por qué nació entre animales? Porque Belén era tan frío en esa época del año, o es muy frío en esa época del año. Entonces, ¿qué hacían en ese tiempo? Como había que tener la suca o los sucot alrededor de la ciudad, entonces ponían los rebaños de animales alrededor de las tiendas para que el viento y el frío no afectara a la gente que estaba celebrando. Por eso Yeshua nace en ese lugar. Tampoco nació ahí porque era pobre. No, había plata para ir a pagar el hotel, el mesón, pero no había campo. Ese era el problema. Y bueno, él vino a nacer como cordero, por eso nació ahí, en ese lugar. Y bueno, esa es otra historia, pero eso es importante comprenderlo porque nos da claridad. Ahora, ¿cuándo es que muere Yeshua? Esa se las puse fácil. ¿Cuándo muere Yeshua? ¿Qué celebración? La Pascua. Pesach. Pesach. En el Pesach es que muere Yeshua. ¿No? Pascua es un nombre que no es realmente, aunque identificamos como, pero el nombre correcto es Pesach. Ahí es cuando él nace. ¿Y cuándo es que él va a regresar? En la fiesta de Sukkot. ¿Perdón? En la fiesta de Sukkot, eso. No, en la fiesta De del las Yom. De las trompetas. Así de la Fiesta de la trompeta, exactamente. Ahí es donde él regresa y eso es lo que está marcado en el diseño divino. Por eso todos estos tiempos, perdón, son importantes porque nos dan testimonio, nos hablan de la verdad, de la confirmación de la escritura. Entonces, por ejemplo, si alguien ve algo, gente ve algo y lo pueden confirmar en un tiempo señalado, bueno, somos testigos. Y esa es una de las cosas que le da veracidad a la escritura. Por ejemplo, cuando fue entregada la Torá en el Sinaí, ¿cuántos testigos habían ahí de lo que estaba ocurriendo? Esa es la gran diferencia de la Torá con los escritos de otras religiones. ¿Por qué? Porque aquel que se inspiró solo y que le apareció un ángel como al Mormón o a John Smith y que era el ángel Moroni y le reveló unas tablas doradas. ¿Cuántos estaban ahí viendo eso? Solamente él. O sea, no hay evidencia de que había más personas. Simplemente fue una revelación personal y se hizo una religión de eso. Pero en el caso de la Torá había muchos testigos y por eso las fiestas son importantes porque también nos convertimos en testigos. A través de las Moadín hay testigos de los tiempos señalados, el testimonio de las cosas que pueden pasar y los avances que tiene el pueblo del Eterno. Esta palabra Moed viene de una palabra llamada Yaat y así se escribe en hebreo también. Yud, Ayin, Dalet, Yaat. Y habla de fijar un acuerdo, habla de cumplir un tiempo determinado, habla de citar, habla de una cita de juicios, de una posición, de comprometerse en matrimonio, de quedar claro en algo. Es decir, es un tiempo importante para que algo suceda. ¿Qué hacen hoy en día los creyentes en Semana Santa? Por ejemplo, los cristianos o católicos. ¿Qué hacen en Semana Santa?
Se van de fiesta. Vacaciones. Ok. ¿Y esa es la intención de la Semana Santa? No, Originalmente. no. No, no era esa. Por ejemplo, ¿qué hacen desde el miércoles de ceniza, que fue hace como 15 días, ¿no? ¿Qué empezaron a hacer desde el miércoles de ceniza? No comer carne los viernes. No, Permiso. empieza la cuaresma, ¿no? Que es el ayuno, y empiezan a decir, no hay que comer carne, y bueno, yo no sé si es todos los días o los viernes, pero no comen carne, pero se apretan de atún y sardimar y ¿verdad? Un montón de cosas, de pulpo, de calamares, pero realmente el sentido era, para el catolicismo, hay que ayunar, eso es lo que se supone que tienen que hacer. Pero eso es lo que pasa también para mucha gente. Ven las fiestas como algo que tiene otro sentido para ellos, pero el sentido de la fiesta es que hay un acuerdo, hay un tiempo establecido, hay algo importante, y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo importante de esta fiesta? ¿Para qué es este tiempo establecido? ¿Por qué el Eterno nos dice que tenemos que celebrarlo, guardarlo? ¿Por qué estamos en un compromiso con Él? Por ejemplo, si nosotros tenemos esa cita con Él y eso es un compromiso en una relación de matrimonio, entonces tenemos que estar bien afilados en ese compromiso. Supongamos, por ejemplo, que alguien dice, mañana tengo el aniversario de bodas. Y como mañana tengo el aniversario de bodas, me voy a quedar durmiendo todo el día en la casa. Mire, eso no se hace, hermano. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que ir a celebrar, usted tiene que ir a hacer algo, ¿no? Ese es el sentido de la celebración. Pero, por ejemplo, hay gente que me ha dicho a mí, bueno, pastor, entonces, como yo voy a guardar Shabbat, ahí me quedo en la casa, me levanto tarde, no hago nada, la agarro de vacaciones. Ese no es el sentido del Shabbat. ¿Cuál es el sentido de una fiesta como Shabbat? ¿Cuál es el sentido de las Moed, los Moadim, perdón? ¿Cuál es el sentido de todas estas citas divinas? Estar en un compromiso con Él, generar una vida de crecimiento, de santidad en esa relación. Eso es como cuando usted tal vez, como decimos en Costa Rica, hay que ir a marcar, ¿verdad? Cuando a alguien le gusta una muchacha y empieza a salir con ella, y bueno, voy a ir a marcar. Entonces usted pide permiso, bueno, antes pedían permiso, yo no sé ahora, ¿no? Voy a pedir permiso al suegro para que me dé la entrada, y entonces yo puedo llegar tales días a la semana, o un día a la semana, y llego a marcar. Entonces, usted llegaba a dormir a la casa de la novia y que lo despertaran después de ello. O usted llegaba ahí a hacer nada. Usted llega, bueno, los que se portaban bien, ¿no? Llegaban a fortalecer la relación, a crecer, a conversar, a conocerse, a crecer en esa relación que, bueno, que evidentemente algún día tenía que llegar a un matrimonio, que ese era el fin, ¿no? En el caso del Eterno, ese es el fin, que nosotros entremos en un compromiso, en algo real, para nosotros poder entrar en una relación mayor. Entonces, esto que dice Levíticos 23:2, ¿verdad? Que también tiene que ver con la palabra mikra, ¿verdad? Cuando dice fiestas solemnes, en hebreo también se usa una palabra, una expresión que es la mikra kodesh. Kodesh es santa, ¿verdad? Kodesh es santa, pero mikra es también la asamblea, la convocación. Pero vea qué interesante esta palabra, porque la mikra también significa el ensayo. Significa el ensayo. ¿Y por qué ensayamos algo? ¿Por qué ensayamos algo nosotros? ¿Quiénes han sido músicos, actores? Bueno, como Adriana, ¿no? ¿Por qué vamos a ensayar algo siempre? Para estar listos y hacerlo bien. Exactamente, porque tenía que llegar un momento donde venga lo que es y tenemos que estar preparados. ¿Cuántos se casaron? Y bueno, algún tiempo que yo recuerdo que la gente se casaba, iba a ensayar el desfile de bodas, ¿verdad? Vamos al ensayo. Bueno,
hay que ensayar. Las fiestas, las Moadim, son ese mikra, esa convocatoria. También nos habla del clamor, del llamado. Nos habla de la raíz kará, que tiene que ver con llamado, con contar, con clamar. Entonces, por eso es que a diferencia nuestra, ¿qué hacen los judíos en Pesaj? ¿Qué hacen los judíos en Pesaj? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cuál es el sentido para ellos del Pesaj? Descontaminarse. Sí, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que están clamando? ¿Qué es lo que están esperando? Esperando al Mesías. La venida del Mesías. Exactamente. Ellos están esperando el Mesías. Yo le pregunto a ustedes, ¿lo esperamos nosotros también, sí o no? Yo también, pero que vuelva. Claro, lo esperamos, pero ahora para que venga a establecer su reino. Y los judíos también. Es que la gente dice, es que los judíos no la vieron porque él ya vino. No, pero él tiene que volver. Y todos los que son judíos son mesiánicos. ¿Verdad? Ahí está el término judío mesianismo, porque solamente los que creen en Yeshua supuestamente son judíos mesiánicos. No, todos los judíos son mesiánicos, hermanos. Porque todos están esperando un Mesías. Que nosotros ya entendimos que él vino. ¿Para qué vino la primera vez? Pregunto, ¿para qué vino la primera vez? A morir por nosotros, enseñarnos el amor del Padre. Ok, esa es la respuesta evangélica cristiana, no está mal. Pero ¿cuál es la respuesta? A buscar la oveja perdida. Exactamente, a traer la recuperación de la identidad de la casa de Israel. Y por medio de su sacrificio, ¿qué hizo? Establecer el nuevo pacto. Eso es lo que él hizo. Amén. Esa es la respuesta que hoy entendemos. Porque si decimos, sí, él vino a morir por nosotros porque nos amó. Entonces el que es homosexual dice, sí, él me tiene que amar. No, él está esperando que tú te arrepientas para que seas parte de su pueblo. Es otra cosa. Y ahí, por ejemplo, usted va a Tel Aviv, es la ciudad con más homosexuales del mundo. Es la capital de Israel. Pero que sean israelitas no los hace salvos, ni los hace parte del pueblo. ¿Por qué? Porque el que es parte del pueblo que busca agradarlo, buscar hacer su voluntad, caminar en sus mandamientos, de eso se trata. Entonces, eso es algo que hay que manejarlo bien en ese contexto, ¿no? Entonces, la Mikra también nos llama de llamar con anhelo y es una palabra fuerte. La palabra nos habla de un llamado casi que de acoso. Tienes que venir, tengo que verte. Si no vienes, tenemos problemas. Eso es. Ese es el llamado que se hace a través de las Moadim. Entonces, a través de las Moadim, en el Mikra Kodesh, es también el Eterno llamándonos a nosotros. Y estas palabras que son profundas vienen a explicarnos también cuáles son los tiempos, las solemnidades. Nosotros nos hablan de dirigirnos a un propósito, de repasar, de ensayar lo que va a suceder. ¿Qué es lo que estamos ensayando nosotros? Bueno, lo que va a pasar ¿cuándo? En el reino de Yeshua. Eso es lo que estamos ensayando. Entonces, supongamos que Adriana, ¿no? Que has hecho teatro. Nunca fue a ensayar, pues llegó el día del lanzamiento de la obra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Adriana? No sé absolutamente nada de lo que va a pasar. Ahora, ¿eres actriz, perdón, sí o no? Sí. ¿Y qué haces? ¿Improvisas? Imagínate en esa situación, ¿qué harías? Y si improviso, va a ser súper evidente que no estoy acorde con lo que se planeó presentar. ¿Qué puede que suceda si estás echando a perder todo en ese momento? Me van a tener que sacar. Claro. ¿Y qué pasa con las fiestas donde llegamos sin estar preparados? Dijo Yeshua. De la misma manera, si no tenemos el vestido correcto, va a ser somos identificados de que no somos parte de. Ese no sabe bailar, ese no sabe vestirse, ese no sabe ni lo que estamos hablando. Miren, ¿qué está haciendo ese aquí colado?
Sáquenlo. Ese no es parte de esto. ¿Se dan cuenta, amados? El ignorar las fiestas nos saca de tono. Porque ¿qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Qué vamos a hacer en el reino del Mesías? Si las fiestas van a estar presentes, si vamos a estar ahí con Él, tenemos que estar preparados. Por eso es que todo lo que estamos viviendo es un ensayo para estas convocatorias solemnes. Por eso las Moadín son poderosas, son diferentes también en sus tiempos, en los que Él nos está dando a conocer su venida y conocer el tiempo cuando vamos en este proceso donde Él nos transforma, donde vamos conociendo cómo va a ser el espacio y el tiempo de vivir con Él. Bueno, esto nos hace entender realmente estas solemnidades, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿no? Porque eso nos ayuda a avanzar, eso nos ayuda a irnos perfeccionando también y a comprender toda la bendición que nosotros tenemos. ¿Qué dice Levítico 23:3? Alguien que lo quiera leer ahí. Yo lo leo más. Adelante. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, de descanso completo. Una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Muy bien. Eso es muy importante porque hay gente que me ha dicho, bueno, entonces ese día no hacemos nada, ese día no podemos mover ni un dedo. No, es que no es un trabajo en lo mío, en mi beneficio humano, ¿no? En mi beneficio económico. Estamos en un tiempo para servir. O sea, no es que no trabajamos, es que sí podemos servir. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en el servicio nos vamos perfeccionando. En el servicio vamos creciendo. En el servicio vamos madurando, vamos avanzando y vamos viendo la bendición del Eterno. Entonces es importante que entendamos estos espacios diseñados para que nosotros crezcamos y podamos avanzar. Entonces, esto es un tiempo especial. También leamos, vamos a ver, alguien que me lea el verso 5 ahí, Levítico 23. O 4:5, aquí lo pongo en la pantalla. Estos son los tiempos designados de Adonai, las convocaciones Kedoshim, que proclamarán en sus tiempos designados en el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Muy bien. Entonces dice, en el primer mes, y para entender el primer mes, es muy importante que a nosotros nos quede claro el calendario de la Escritura, el calendario del Eterno. ¿Por qué? Porque para nosotros, gregorianamente hablando, ¿cuál es el primer mes? Enero. Enero, claro. Ahora, en el calendario bíblico, ¿cuál es el primer mes? Abril. Ok, por ahí de abril. No es abril exactamente, pero cae aproximadamente en el ámbito de abril. Ok. Ese mes es el primer mes. Ok. ¿Cuál es el mes cabeza del año? Porque son conceptos diferentes. Primer mes y el cabeza del año, ¿cuáles son? ¿Cuál es el cabeza del año? Creo que usted ha dicho que el octavo, pastor. Estoy equivocada. El mes 7. Ok, el mes 7, cabeza del año, y es donde el calendario empieza a girar. Porque el primer mes no es el cabeza, es el séptimo. ¿Estamos claros? Y eso hay que también manejarlo para no confundirse, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo así? Como que hay año nuevo bíblicamente, pero este no es el mes primero. No, es que no es ahí donde cae el cabeza de año, es entre el 7 y el 8, donde se hace el Rosh Hashanah, el cabeza de año. Entonces hay que tenerlo claro por ahí. Pero precisamente el Pesach
¿Cuándo se celebra? Dice ahí, en el mes primero, a los 14 días del mes. Entre anocheceres, es Pesaj para Adonai. Entonces, casualmente, el 14 del primer mes, este año, ¿cuándo cae? Bueno, el 15 de abril, ¿verdad? Porque es, como vimos, la casualidad de que quede para esa fecha que es Viernes Santo. Pero no precisamente es así siempre. Entonces, en la escritura, el primer mes tiene un nombre. ¿Alguien se lo sabe? Vamos a verlo acá. El primer mes tiene un nombre, que es el mes de Aviv o el mes de Nisan. Usted lo va a encontrar de ambas formas en la escritura. ¿Ok? Mes de Aviv lo va a encontrar en la Torá, o el mes de Nisan lo va a encontrar en los escritos de profetas. Aquí lo dice en el primer mes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llaman los demás meses? En la Torá va a decir segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes. Así es como se llama. En la Torá. ¿Estamos claros? En los libros de los profetas, ¿cómo los va a encontrar ustedes? Con estos nombres: Nisan, Iyar, Shivan, Tamuz, Ab, Eliú, Siri, Heshvan, Keslev, Tebet, Shevat, Adar. Esos son los nombres que usted va a encontrar. Y esto lo puede, bueno, se lo puedo enviar o se lo puede buscar en internet. Ahora, ¿por qué cambia el tema? Porque recuerde que para el tiempo de la cautividad en Babilonia, ellos adoptan, lamentablemente, digo yo, esta es mi mirada, los nombres de Babilonia y los ponen como nombres de sus meses. Eso es lo que sucede. Entonces empiezan a usar esos nombres y salen en los escritos de los profetas, y por eso dicen el mes de Nisan o en el mes de Eliú, creo que dice por ahí alguno, y empiezan a usar esos nombres fuera del contexto de la Torá. Eso es lo interesante. Entonces, así es como cambian los nombres y se da. Ahora, en el calendario gregoriano, ¿cómo le decimos, por ejemplo, al mes de octubre? O al mes de septiembre. El mes de septiembre se le llama septiembre, perdón, porque es el séptimo mes y de ahí se deriva el nombre. Y etcétera, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre, que es séptimo, octavo, noveno, diciembre, ¿verdad? Entonces el mes de diciembre es el mes 10 en el calendario bíblico. Y por eso los nombres han ido cambiando a través de la historia, hasta que, bueno, ya el calendario gregoriano descompone todo lo que es de acuerdo a la escritura, pero por ahí es donde está la historia y es bueno que ustedes sepan que así es como se llaman. Por ejemplo, en la Torá, ¿cómo se llama el día lunes? ¿Alguien sabe? Segundo día. Eso, segundo. El segundo día, así es. Domingo, primer día. Lunes, segundo día. Martes, tercer día, etcétera. ¿Cuál es el único que tiene nombre? Shabbat. O el día de reposo, que el reposo es Shabbat. Entonces, en la Torá se conocen los días por los nombres de día 1, día 2, día 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que ocurre y por eso la distorsión en alguna manera de los nombres. Ahora, hay una celebración que se da cada inicio de mes, ¿verdad? Esta celebración se conoce como el Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh. Rosh significa cabeza, Hodesh, la cabeza del mes, y se da con la luna, precisamente. Entonces, cuando se cumple el ciclo lunar, ¿verdad? Está la luna nueva, ¿verdad? Es ahí donde estamos empezando el mes y se celebra el Rosh Hodesh. ¿Qué se hace en Rosh Hodesh? Se ora, se suena el shofar, eso es lo que se hace.
No hay otra cosa. Tiempo de oración, sonido del shofar y se marca que el tiempo del nuevo mes ha iniciado. Entonces, eso también está en la escritura. Entonces, así inician los meses, así es como se daba la cuenta, ¿verdad? Recuerde que antes no todo el mundo tenía calendario, ni tenía la tecnología que hoy tenemos, ni la información que hoy se maneja, pero cuando se oía el shofar, ya se estaba sabiendo que era el inicio de un nuevo mes, o era la convocación a las fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta fiesta tan importante que vamos a abordar dentro de poco, la fiesta del Pesaj. Entonces, alguien que me haga la lectura de esos 3 versos, por favor. Voy ahí, pastor. Dele. Dice, la imagen. Si no lees Éxodo 12, del 1 al 3. Dice, Adonai habló con Moshe y Aarón en la tierra de Mizraim. Él dijo, ustedes empezarán su celebración este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, cada familia tomará un cordero conforme a su casa paterna, uno por cada familia. Muy bien. Entonces, hay un símbolo, ¿verdad? Que tiene que ver con el Pesaj, que es el símbolo del cordero, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se traía el cordero a la casa? ¿Cuándo dice acá? El día 10. Claro, el día 10. ¿Y qué se hacía con ese cordero? Mira, ¿cuándo se lo comían? 14. Empezaba la preparación del 14 y se lo comían ese día. Ahora, ¿qué hacían con un cordero metido en la casa? El 10, el 11, el 12, el 13, para matarlo el 14 y comérselo. Porque lo tenían que tener en su casa, dice, ¿verdad? Tenían que traerlo a la casa. Bueno, eso es algo muy interesante y creo que lo vemos también en la parashá de la semana anterior, donde se hacía algo interesante con el carnero que iba a ser para la consagración de los sacerdotes. Ellos tenían que agarrar el carnero y poner su mano encima de la cabeza del animal. Eso lo hacían Aarón y sus hijos, que iban a ser consagrados para el sacerdocio. ¿Qué estaban haciendo? Estaban identificándose con el animal. Estaban en algún sentido diciendo, esto es parte mía y esto es lo que vamos a presentar por sacrificio. Entonces, tal vez Alan nos pueda hablar de este tema más que cualquiera de nosotros. Cuando tú tienes un corderito recién nacido, ¿qué genera en tu vida, Alan? ¿Qué sentimientos te genera? Uno dice, wow, nació y uno lo alza. Bueno, primero es bien interesante el verlo, dan ganas de abrazarlo, de tenerlo ahí, de apretarlo, ¿verdad? Porque son súper tiernos. Nos vencen Claro. con su... Entonces, ¿qué sucedía con ese corderito? Imagínese ese corderito, ¿verdad? Tú te lo traes para tu casa, tienes a tus hijos ahí, todo el mundo lo chinea, ya ahora se vuelve la mascota de la casa. Y el día 10, 11, 12, ya todo el mundo se encariñó con el corderito. Ay, qué lindo, mire cómo se mueve, mire cómo suena, mire cómo duerme, mire qué linda la piel. Y el 14 hay que comérselo. Los que tienen mascotas saben de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué sucedía eso? Porque tenía que doler, precisamente. La gente tenía que identificarse con el sacrificio. ¿Por qué? Porque ese animal estaba poniendo la vida por ellos. Ese animal estaba poniendo su sangre por ellos. Era la marca para que no viniera la muerte. Y luego se volvería en los años postreros el recordatorio de esa bendición de haber sido librados de la muerte. Bueno,
¿Cuál es nuestro cordero hoy? Yeshua. ¿Y qué tenemos que entender, amados? Nuestra intimidad con Él tiene que ser profunda. Porque cuánta gente dice, uff, qué dicha que Él se murió para que yo me fuera al infierno. ¿Qué intimidad tienes tú con Él? Yo me pregunto, hay gente que se cree salva, nunca oran, nunca adoran, nunca crecen en la palabra, no les importa absolutamente nada de su relación con Él, pero ellos son salvos. ¿Qué identificación tú tienes con Él? Con su sacrificio. De eso nos habla esta situación del Pesaj. Es la identificación con ese cordero que da su vida por nosotros. Curiosamente, en el día 10, precisamente, fue cuando Yeshua entra a Jerusalén. Así como sucedió también allá en Egipto. Y bueno, dice la tradición, curiosamente, que así como sucedió en Egipto, que dicen que ese Pesaj, que fue Shabbat, o sea, fue en el día del Shabbat, igual que nos va a suceder este año, qué interesante. Ese Pesaj inicia en Shabbat. Bueno, se dice que el día que se celebró el Pesaj fue Shabbat. Pero también el día que Yeshua entra a Jerusalén, también se dice que fue un Pesaj, fue el día 10, el día de Shabbat. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, en hebreo nos habla de este cordero macho, ¿verdad? El ish-se, esa es la palabra que se usa, que es esta misma que está aquí en hebreo, el ish-se. Y nos habla de este cordero que está entregando su vida. Ya eso lo tenemos claro, lo hemos aprendido del cristianismo y entendemos todo el significado. Creo que eso es una bendición que lo podamos comprender. Y cuando vemos esta preparación que nos habla de nuestra salvación, tiene que haber una identificación en nuestra vida. Bueno, por cierto, ahí como dice en su pantalla, Shabbat Hagadol o Gadol nos habla de ese gran Shabbat. ¿Por qué es un gran Shabbat? Porque precisamente coincidía con la fiesta del Pesaj, con el día de celebración del Shabbat. Ese es el significado de la palabra Gadol, gran Shabbat o Hagadol Shabbat. Entonces, leamos lo que dice Éxodo 12:4. Alguien que me lo busque, o lo pongo aquí también. 4 al 13, vamos a leer. 12, 4 al 13. Dividiéndolo en la porción al número de almas, un macho sin defecto en su primer año lo apartaréis. Lo matará entre 2 tardes. Lo untarán en 2 postes en el dintel de la puerta. Nada quede. Eso es así. Aquí está resumiendo lo que dice ese pasaje. Tal vez si lo buscas en tu Biblia. Sí, 12, 4 al 13. Tome. Primero lee el 12:4. 12:4 primero. ¿Lo leo, pastor? Sí, léelo, 12:4. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Muy bien, entonces aquí nos está hablando de poder entender la participación de todos, es decir, había una porción para cada uno. Todos tenían que ser parte de la participación de esta solemnidad, todos los que tomaban
los requisitos, evidentemente, para ser parte de la celebración, tenían que tener una porción. Verso 5. Verso 5, Sandra. Sí, pastor, es que cerré el micrófono, perdón. El animal que usted escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Ok, entonces, importante, ¿no? El animal tenía que ser sin defecto, no podía tener manchas, tenía que ser revisado minuciosamente, tenía que estar también durante esos días que lo traían a la casa siendo revisado, que no tenía ningún problema, que era un animal sin defecto. Y bueno, se dice que para el tiempo que salieron de Egipto, se tuvieron que sacrificar 2 millones de corderos. 2 millones de corderos, imagínense lo que era eso. Y todos tenían que ser perfectos. Tremendo trabajo, ¿no? Tremenda producción la que había en Gosén. ¿Se dan cuenta por qué el Eterno todo tiene calculado? Porque ellos vivían en Gosén. Y Gosén eran las tierras de los que pastoreaban y la ganadería. Pero había que sacrificar 2 millones de corderos. O sea, ¿cuántos animales, cuántas ovejas habían para esa época? Era algo impresionante. Entonces, esto era importantísimo, ¿no? El cordero sin defecto, el cordero que no tenía nada que se le pudiera decir, ah, no, esto no está bien, ni orejas caídas, nada, absolutamente nada. Verso 6. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Muy bien. Entonces, aquí habla en esta versión, lo leo de esta manera. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la multitud de la Cajal, asamblea, eso es lo que significa Cajal, de los hijos de Israel lo matará entre las 2 tardes. En lo que serían estas 2 tardes fue cuando Yeshua, es lo mismo que sucede, cuando él fue llevado ante Pilato, dice la palabra que lo trataron de manera vergonzosa y él murió ¿cuándo? A las 3 de la tarde, ¿verdad? Del día 14. ¿Por qué entre las 2 tardes? Bueno, porque está empezando la cuenta en la tarde del día, ¿no? Recuerda que el día empieza en la tarde y termina en la tarde, eso es lo que quiere decir. Ahora, el 12:7, por favor. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Claro, en todos los postes, obviamente era un acto profético, ¿verdad? Donde estaban poniendo la marca de esa sangre que tenía que ser derramada. Recuerda que eran postes de madera, nos habla también del madero, donde Yeshua fue sacrificado, ¿verdad? Y eran 2 postes, ¿verdad? Eran 2 postes que estaban cruzados, así como la señal del madero, que es la señal de la letra Tap. 12, del 8 al 10, por favor. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Amén. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Tenía que comerse todo el cordero, completo. Órganos, todo. Eso es lo kosher, digámoslo así, en cuanto a el animal del cordero. Todo se come completo, patas, órganos internos, todo absolutamente es apto para comer. Y como la ofrenda, después que vemos en los korbanot, si quedaba algo, se quema totalmente, porque es una entrega, eso nos habla de una entrega total del sacrificio, una entrega absoluta. Todo es para Él. Amén. Entonces, eso es muy importante. El verso 13, y vamos a terminar con esa parte. 13. Sí. La sangre
Servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén. Entonces, bueno, ahí estaba la señal. La señal significa ot en hebreo y nos habla de esa marca que tenía que estar en medio de las casas, que tiene que estar en medio del pueblo. También la palabra en Apocalipsis. Alguien que me lea Apocalipsis, bueno, no lo vamos a leer, pero es donde habla, por ejemplo, de la señal que todos tenemos que tener. Bueno, habla también de estar marcados con ese sacrificio, con esa sangre. Esto es una marca para nosotros. Y es muy importante porque esta marca nos habla de que estamos en un pacto, ¿verdad? Por eso, la palabra Pascua, realmente no tengo claro el origen de la palabra Pascua, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque la palabra Pesach, ¿de qué nos habla? De lo que sucedió ese día. El ángel de la muerte vino y ¿qué hizo? Pasó por encima de las casas de los que tenían la marca. Entonces, la palabra Pesach significa pasar por encima, pasar por alto. De hecho, en inglés se utiliza la palabra Passover o Passover, que es la palabra adecuada para hablar de lo que significa Pesach. Entonces, de ahí viene eso. Bueno, ¿qué se hacía? Sacar la levadura. Esto es algo que tenemos que hacer. Nosotros, Alan me decía, tenemos que comer cordero. Puede ser, podemos comer cordero, no hay ningún problema. Pero el cordero no tiene el significado que tiene en este tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro cordero ahora? Yeshua, obviamente. Sí podemos comerlo, no hay ningún problema, podemos comer otras cosas. Lo que no podemos comer, y esto hay que prepararse para eso, es algo que esté leudado. Aquí dice claramente, hay que comer pan sin levadura, que es la matzá, y hay que comer todo aquello, aquellas hierbas amargas también. Entonces, la matzá es el pan que no está leudado. La levadura significa pecado. Entonces, ¿de qué nos habla este tiempo de 7 días? De remover, estamos sacando el pecado. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido el pacto, ya hemos recibido la sangre, el Cordero ha dado su vida. ¿Y qué estamos haciendo? Sacando la levadura de nuestra vida. Entonces, en la celebración, sí podemos comer el pan leudado, es parte de pan sin levadura, perdón, que es parte de la celebración, pero previamente a eso, también importante, eliminemos lo leudado. Si usted tenía galletas y todo eso, bueno, cómaselas antes o regáleselas a alguien que no sea de la comunidad, porque estamos aprendiendo así de esa manera, minuciosa, que así tenemos que sacar toda partícula de pecado de nuestra vida. Yo no sé si alguien ha visto, por ejemplo, hay una miniserie en Netflix que se llama No tan ortodoxa, que es una chica de la comunidad hasídica de Nueva York que se casa, pero ella no sé si desde joven quiere como que liberarse, andar por el mundo, y claro, ahí presentan a los hasídicos como los malos de la película. Pero ahora es interesante que la vea si la quiere ver. Pero ahí celebran Pesaj. Y hay algo interesante que ellos hacen en Pesaj, los hasídicos, que es que toda la cocina la forran en papel aluminio. Eso es un mandamiento hasídico. Halágico se llama. ¿Por qué? Porque ellos están buscando que cuando limpien y pongan el papel aluminio, si hay una partícula de levadura, nada de la comida de ellos se contamina. Evidentemente es algo extremo, ¿no? Pero ¿de qué nos está hablando esto también? Y es la intención realmente al final de ellos. Que ellos quieren realmente buscar que no haya contaminación. Claro, ellos lo ven solamente como el acto de quitarse la levadura y se acabó tal vez. Nosotros realmente tenemos que hacer un trabajo de decir, Rey, ¿qué tenemos que cambiar?
cómo tenemos que renovar nuestra vida, cómo tenemos que seguir creciendo. Y a diferencia de otro contexto, tal vez donde estábamos antes, nosotros simplemente decíamos, bueno, ya soy salvo. ¿Cuántos escucharon en la iglesia que les dijeron alguna vez? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pecado esta semana? Es que el que no peca, el que dice que no peca, sea Dios mentiroso. Y todo el mundo levantaba la mano. Ay, yo pequé. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? ¿Verdad? Pero ese no es el sentido de lo que está diciendo ese pasaje. El sentido es que si yo estoy reconociendo el señorío del Señor en mi vida, primero tengo que reconocer que soy pecador. Y tengo que reconocer que Él me está levantando del pecado, de la maldad para restaurarme, y yo no me puedo andar justificando ahora diciendo, bueno, pero como ya Él hizo todo, y yo voy a seguir pecando porque si no lo hago mentiroso. No, usted hace inválido su sacrificio porque simplemente sigue haciendo lo que quiera. ¿Y qué nos dice Pablo? Que entonces nosotros estamos invalidando, pisoteando, ¿verdad? La muerte de nuestro Mesías. Y eso es algo que no podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que realmente vivir en santidad, vivir en el orden de nuestra vida. Tenemos la oportunidad ahora de perfeccionarnos de corazón, con una entrega absoluta. Bueno, así como muchas otras, bueno, así como varias fiestas, pero esta profundamente nos enseña, amados, que tenemos que realmente trabajar en la santidad de nuestra vida, en la santidad de nuestro ser, para que nosotros trabajemos en la perfección. Así es, no hay otra cosa. Tenemos que crecer. En Hebreos 10, capítulo 10, verso 26, dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice Adonai. Y otra vez, Adonai juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim viviente. Fuerte, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere comentar esto? Le doy la oportunidad en este instante. Bueno, nadie, se les cayó la lengua del susto a todos, ¿verdad? Estamos procesando, pastor. Tremenda palabra, ¿verdad? Pastor, es que me llama la atención que inclusive en esta Biblia que estoy leyendo hoy yo, la edición es internacional, hace alusión al asunto de las fiestas y lo pone siempre como una nota que practican los judíos. Interesante, ¿no? Así lo pone en las notas estas, ¿verdad? Entonces me parece muy curioso. Y esto que dice aquí, cualquiera que rechazaba la ley de Moshe, dice, moriría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y yo siempre que leo cosas así, ahora que estamos leyendo, ¿verdad? Éxodo y Levítico, pienso en cuántas veces nosotros quebrantamos la Torá,
cuántas veces quebrantamos mandamientos. Y aunque había un deseo tal vez muy sincero de nuestra parte de buscar al Señor, siempre como que había un tope, ¿verdad? Como que topábamos con algo que no nos dejaba avanzar. Y ahora reflexionando y viniendo delante del Señor, de verdad, a pedir perdón y hacer ese sacrificio, esa ofrenda delante del Señor, es una de las cosas por las que yo he pedido perdón al Señor, porque nosotros muchas veces invalidamos la palabra, muchas veces de verdad rechazamos la ley, la Torá, ¿verdad? Dada a Moshe, y por eso había muerte, y creo que por eso mucho del pueblo hoy está en situaciones de verdad de una pobreza espiritual, inclusive practicando cosas que no son agradables a él y desviándose de la verdad cada día más. Creo que por eso viene toda esta consecuencia hoy sobre el mundo. Porque a mí desde el año pasado, que todavía no celebramos las fiestas, ¿verdad? Como este año ya, a mí el Espíritu Santo me trajo en todas las fiestas, me fue llevando el Espíritu y Él me hablaba a mí cuando venían las fiestas y Él empezaba a traer su Espíritu palabra a mí. Y Él estaba de verdad preparando mi corazón para todo esto, ¿verdad? Para que yo pudiera abrazar toda la palabra. Entonces yo entiendo cómo de verdad es el anhelo del Padre, que nosotros guardemos su Torah para que tengamos vida y vida abundante en Yeshua, ¿verdad? Entonces, ese es mi comentario. Ok, Carmen. Bueno, realmente creo que sí, todos nos quedamos callados porque es tremendo, ¿verdad? Lo que ahí dice, porque creo que es algo que nunca consideramos y que lastimosamente hemos menospreciado, ¿verdad? El regalo tan grande que nos dio nuestro amado Yeshua y realmente es de pensar, ¿verdad? Que la palabra, siempre hemos leído la parte bonita, la que queremos todos escuchar, ¿verdad? Que nos anima, la que es todo divino, ¿verdad? Pero lo importante es que van de la mano, o sea, tenemos el derecho de si cumplimos con esto y si no, no tenemos derecho y hay un castigo eterno, ¿verdad? Entonces, muy fuerte, pero es algo que debemos conocer y preocuparnos para no seguir haciendo esto en nuestras vidas, menospreciando ese tesoro tan grande, ese sacrificio tan grande que hizo nuestro maestro. Así es, a mí así es. Entonces, bueno, hay que ponerse pilas, ¿verdad? De verdad que no podemos menospreciar lo que Él ha hecho por nosotros y tenemos que trabajar fuertemente por nuestra salvación. Quiero que alguien me lea Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 7. ¿Lo tienen? Yo lo tengo, pastor. Dice así, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Elohim y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Entonces, aquí hay algo importante. Por eso a veces tenemos que aprender cosas que, a ver, en nuestro contexto cristiano no las entendemos, pero cuando aprendemos de los hermanos de Judá, empiezan a cobrar un sentido muy diferente a lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, una de las cosas que se hacen en Pesaj, que lo hacen los judíos hasta el día de hoy, y por eso es bueno aprender cosas de ellos, porque ¿quién ha cuidado la Torah más que nosotros? Son ellos. ¿Quién ha guardado la fiesta mejor que nosotros? Son ellos. Y hay muchas cosas que es importante aprender. Por ejemplo, cuando ellos toman el sidur, ¿verdad? El Pesaj, y toman el ritual, ¿verdad? Y hacen
la celebración, ellos toman 4 copas y las toman todas, ¿verdad? Pone buena la fiesta, ¿no? 4 copas de vino. Y eso tiene un sentido, la gente no lo entiende, pero habla esto precisamente de ese pasaje que lo acabamos de leer, porque en ese pasaje nos está hablando de 4 cosas que hizo el Eterno con Israel. Número 1, lo sacó de las tareas de Egipto. ¿Ok? Eso es lo primero, entonces toman una copa. Lo otro, los salvó. Bueno, primero los sacó de Egipto. Lo segundo es que los salvó de las tareas de servidumbre. Y vean qué interesante lo que dice el tercero. Dice que los redimió, los rescató. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Con brazo. ¿Cómo estaba ese brazo? Extendido. Extendido. ¿Quién fue el que extendió su brazo para morir? Yeshua. De eso nos está hablando. Yo lo saqué con brazo extendido. Eso fue lo que él hizo con nosotros. Extendió su brazo, ¿para qué? Para ser crucificado. ¿Ok? Y él es la diestra de Adonai. Por eso que hemos cantado, ¿no? Adonai le ha exaltado su diestra para siempre. Él es la diestra de Adonai. Él fue el que extendió el brazo de su diestra para que nosotros también fuésemos sacrificados. Evidentemente fueron los 2 brazos, pero aquí nos habla de ese brazo siendo extendido para rescate de nuestra vida. Y bueno, la cuarta copa también tiene que ver con con el ser pueblo. Vean qué interesante. Dice, porque los tomaré, ¿verdad? Dice así, los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Ahí nos está hablando de pacto. Entonces, por eso ellos toman esas 4 copas y van declarando esto que hace Adonai por ello. Pero, interesantemente, en Marcos 14, 23 al 25, ¿quién lo puede leer? Marcos 14, 23 al 25. Lo tengo. Y Léelo. tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Eso. Hasta el 25. Okay. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ok. Paréntesis aquí importante. Pastor, pero es que la Torá no dice que hay que hacer tal cosa. Eso lo hacen los judíos. Pastor, pero la Torá no dice esto en la tal celebración. Eso es de los judíos. Amados, en la celebración de Pesaj, en Torá dice que hay que levantar 4 copas y beberlas. ¿Qué dice que hay que hacer? Carne asada de cordero, comer pan sin levadura y comer hierbas amargas. ¿Habla de levantar una copa y beberla? ¿Sí o no? Torá no dice eso. No, pero Yeshua no. Y es importante que ustedes entiendan eso, porque siempre hay gente que va a salir con esas conversaciones. Ah, no, pero eso es de los judíos, y eso de encender velas en Shabbat, eso donde lo dice la Biblia, y eso de comer jalá, ¿dónde habla la Biblia de eso? Mamá, ¿ustedes creen que Yeshua no encendía velas en Shabbat y comía pan jalá? Claro. ¿Por qué? Porque era judío. Y él le dijo a sus discípulos, vayan y enseñen haciendo discípulos, o haciendo las cosas que yo les enseño a ustedes que tienen que hacer. Pastor, pero el Nuevo Testamento no dice, no habla de jalá, y no habla tampoco de celebrar con velitas. ¿Sabe por qué no lo dice? Porque para ellos era parte de lo normal.
¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Cívica de Costa Rica, ¿dónde dice que hay que comer comida con salsa Lizano? Pregunto, ¿no? ¿Alguna maestra, Carmen, Catalina? ¿Dice el libro de Cívica que para hacer tico hay que comer Lizano? En ningún libro dice. Bueno, pero si usted es tico y cuando va a pasear a otro país, ¿qué es lo que pasa por el aeropuerto comprando ahí? Porque ahora está en el aeropuerto, está en el gift shop, ¿verdad? En la tienda de souvenir, salsa Lizano. Y usted la regala porque usted dice, es que esto es parte de mi tierra y yo me identifico con eso y todos lo comemos con Lizano. ¿Verdad? Entonces la Biblia no explica lo que es evidente. Porque ¿quién escribió la Biblia? La mayoría todos eran judíos, en un contexto judío, en conversaciones judías, con pensamiento judío. Entonces, los cristianos, por años hemos levantado la copita, nos hemos comido el pan. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso en la Torá? Ah, pero nos gusta imitar a los judíos. Y eso no es judaizar. Eso es ser evangélico. No, no, eso no. Eso es ser cristiano, apostólico, romano. Amén. ¿Sí o no? Amados, pero los evangélicos y los católicos han sido más judaizantes que los judíos. Pero Yeshua dice acá, levantó la copa. No, mira, ¿qué es la diferencia en decir? Agarró una copa y la levantó, a decir levantó la copa. ¿Cuál es la diferencia? Alguna maestra que me diga. Una cosa es que yo diga, llegué a la casa, agarré una copa y me tomé un vino. Y otra es que yo diga, llegué a la casa, agarré la copa y me tomé un vino. ¿Qué estoy dando a entender? Una específica. Claro, que la copa, ya todo el mundo sabe cuál es. Ya se sabe que hay una copa que se usa para ese momento, para esa ocasión, que es la que está reservada y es la que me voy a tomar. Pero si hubiera dicho, agarró una copa, le decía, agarró una copa, cualquier copa. No, él agarró la copa del Kiddush, la copa del ritual del Pesach, la copa que se usa también en Shabbat. Él agarró esa copa y tomó vino en Pesach. ¿Por qué? Porque los judíos lo hacían. Y hacían esas declaraciones de las 4 copas. Y bueno, él tomó la copa. ¿Y qué dice ahí? Alguien que me lea otra vez, donde dice qué fue lo que dijo. Tomó la copa y dijo. Y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Sí, pero cuando se refirió a la copa, ¿qué dijo que era la copa? Ok, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Esto es mi sangre? ¿De qué? Del nuevo pacto. Esa era la 4ª copa, porque así como los judíos dicen, Él nos hizo pueblo, ¿qué está diciendo Él? Hoy, a través de un nuevo pacto, todos los que estén en este pacto, ¿qué van a hacer? Pueblo. Van a ser pueblo. Por eso el Pesaj no es para cualquiera. No es como Hanukkah o Purim o cualquier otra celebración. El Pesaj es para quienes, para los que dicen, yo soy pueblo. Yo entro bajo ese pacto. Yo entro bajo la redención de esa sangre. Yo voy a ser fiel y obediente a la Torá. El día que salieron de tierra de Israel, de Egipto, los israelitas, los hijos de Israel, habían egipcios con ellos. Hubieron egipcios que celebraron Pesaj con ellos y fueron al pie del monte Sinaí. Y cuando escucharon al Eterno decir, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo, y esta es la condición, estas son mis leyes y ordenanzas para hacerlo, ellos dijeron, todo lo que nos está diciendo lo vamos a hacer.
Entonces nosotros debemos de comprender, amados, que si somos pueblo, que si somos parte de su pueblo, que si somos israelitas por la fe, ¿qué hacemos? Todo lo que Él nos dice. No andamos inventando qué hacer, no andamos inventando celebraciones, no andamos inventando un estilo de vida para satisfacer a la religión o a nuestro parecer espiritual o a nuestras opiniones personales. Andamos haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Y por eso es importante que aprendamos a aprender. Voy a usar esa expresión. Aprendamos a aprender. ¿De quiénes? De los que han practicado esto miles de años mejor que nosotros. Y que tenemos que aprender por qué lo hacen. Y no entrar en debates que no tienen sentido, sino aprender a escudriñar por qué lo hacen, qué es lo que dicen, por qué significa esto. Y empezar nosotros a seguir ejemplos si es necesario, porque Judá es nuestro hermano mayor. No lo dice la parábola del hijo pródigo. Él es el hermano mayor. Él es el que siempre ha estado celebrando con el Padre. Él es el que siempre estuvo en la casa del Padre. Él conoce las reglas de la casa del Padre mejor que nosotros. Nosotros andábamos comiendo chicharrones y haciendo barbaridades y gastando todo en adulterios y fornicaciones. Y ahora no podemos llegar, como hacen muchos cristianos cuando llegan a Jerusalén, aquí venimos a interceder y a orar por esta tierra para que se libere y que estos judíos que mataron a Jesús, estos tienen que arrepentirse de sus pecados. Esa no es la actitud, amados. Esa no es la actitud. ¿Sabes cómo ellos van a creer en Yeshua? Por tu obediencia. Así es como ellos van a creer. Y es nuestra responsabilidad que ellos crean. Como ha sido la responsabilidad de ellos, guardar la escritura para que nosotros tengamos el conocimiento de Yeshua hoy en día. Entonces, interesante. ¿Quién le parece? ¿Quién puede decirme algo de esto? ¿Algún pensamiento? ¿Qué le ha generado lo que hemos hablado en este momento? Bueno, a mí en más que pensamiento, no sé, seguro me perdí en alguna parte donde dice de las 4 copas. ¿Lo explicó usted copa por copa o no? Sí, ya lo dijimos. Se lo Ok, pongo aquí, ok. se lo voy a poner aquí en pantalla para que lo vean. Las 4 copas. ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que dice acá. Lo que dice el pasaje que leyó, creo que fue Carmen. Yo lo libraré, primera copa. Yo lo salvaré, segunda copa. Yo lo redimiré, tercera copa. Yo los tomaré a ustedes como mi pueblo. Cada una de esas copas identifica una de esas declaraciones que están en Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 7. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, a mí me hace pensar que el ritual, cuando tiene un sentido, digamos, trasfondo bíblico, se hace en nosotros, lo incorporamos más fácil a nuestra vida, pienso yo. Pero hacer un ritual por hacer un ritual, si no tiene un significado, ¿verdad? Del Señor, como muchos de los que nosotros practicamos. Y le voy a hacer un ejemplo de algo que practicamos nosotros. A nosotros, a la mayoría evangélicos, nos enseñaron que nosotros tomamos el pan, ¿verdad? Y el vino. Bueno, primero casi era una mini copa, ¿verdad? Y después era un pan sin levadura, ¿verdad? Eso hacíamos cuando tomábamos que es que la cena del Señor. Ahora entendemos que son los elementos en las que tenemos memoria de Él. Pero esa es una cosa que nosotros la hacíamos y nunca cuestionábamos eso. Hoy estamos celebrando, conmemoramos eso con la copa y con el jalá que tiene levadura, ¿verdad? Entonces ve como varias cosas. Entonces yo siento que el ritual tiene sentido para nosotros si tiene un fondo bíblico
y lo incorporamos y es la forma de incorporar a nosotros y hacerlo parte de nuestra vida, ¿verdad? Una verdad que viene de parte del Señor. Amén. Amén, así es. Entonces tenemos que aprender a crecer en esto y sí, no se trata de andar simplemente haciendo rituales, sino tener el entendimiento, la preparación en nuestro corazón, igual que el Shabbat es para prepararnos, para estar en ese ciclo de perfeccionamiento, de interiorización, de confrontación en nuestra vida, de las cosas que Él está buscando que nosotros ordenemos, cambiemos, mejoremos para nuestro crecimiento. Así es. Entonces, esto va a ser muy importante irlo manejando. Vamos a quedar hasta acá. Nos faltan un montón de fiestas, faltan 6 fiestas, pero es bueno que vayamos con calma, interiorizando, aprendiendo y trabajando. ¿Por qué estamos preparándonos tanto para Pesach, verdad? Ese día hablamos ya de la Setevilá, hablamos de ordenar matrimonio, los que tienen que casarse se casen. ¿Por qué? Porque si quieren celebrar, si quieren ser parte de este de este pacto, de estar bajo esa cobertura, tenemos que hacerlo en orden. Vean lo que acabamos de leer en Hebreos 10. Fuerte la confrontación. No podemos seguir en el desorden de nuestra vida. Tenemos que trabajar en lo que tenemos que trabajar para estar ordenados, para ver la bendición y para estar bajo esa cobertura. Así que prepárense, amados, va a ser un tiempo hermoso, especial, de ser pueblo, de ser comunidad en Él. Y yo espero que usted no esté con la conversación, ay, pastor, qué difícil, pastor, qué tan largo, pastor. No, amados, trabajemos, los que necesiten armar lo del transporte, bueno, hablen ahí los de Goicoechea, los que no tienen vehículo, para que se organicen, separen una microbús, algo, y puedan estar acá, y no se queden, ay, no, es que yo no puedo, es que mi familia, hermano, es una celebración al año, es una celebración al año, y es una celebración importante para nosotros comprender la dimensión en la que estamos, en la que Él tiene para nosotros, y de verdad celebremos con entrega, con entusiasmo, y veamos la bendición que esto tiene para nuestra vida. Amén. Pastor, ¿Alguien quiere compartir algo? pastor, yo. Sí.